Cuando la familia Estrada llegó a vivir a su nueva casa, estaban encantados con su arquitectura del siglo XIX. Era una casa realmente vieja. Tenía un cementerio en el patio trasero, cosa que puede sonar extraña, pero tener un cementerio familiar era una costumbre muy común entre las familias de clase alta del siglo antepasado. Carlos, el primogénito y único hijo de los Estrada, no estaba asustado en lo más mínimo con el cementerio que contemplaba cada noche desde su ventana. Tampoco con el lúgubre aspecto de la casa y los ruidos nocturnos de la madera vieja al crujir con el viento. Ni siquiera los sonidos de pasos en las escaleras lograban provocarle al niño un poco de miedo. Nada de eso le preocupaba, pues a Carlos lo único que le daba miedo, la única cosa que no lo dejaba dormir por las noches, era el viejo roble que se erguía majestuoso al fondo del camposanto. Un árbol verdaderamente tétrico, con ramas que se mecían con el viento haciendo un ruido infernal. Estaban tan torcidas y viejas que emulaban a los movimientos erráticos de un siniestro kraken, un cefalópodo inmundo, moviendo sus tentáculos en el aire, hundiendo barcos en la ribera de la noche. Tantas cosas pasaban por la mente del niño al contemplar el vetusto roble cada noche desde su ventana. Desde cierto ángulo, la luz de la luna hacía que se dibujase en el tronco del árbol una horrible cara demoníaca que parecía sonreír con una mirada siniestra noche tras noche. Pero todo cambiaba al amanecer, pues el niño se sentía tranquilo. El árbol bajo el sol radiante del mediodía lucía realmente hermoso e inofensivo. Era solo al ocultarse el sol que la mente de Carlos se inundaba con el miedo más profundo y tal vez más infundado que jamás había sentido en la vida. Cada noche era peor que la anterior. Al asomarse por la ventana, él podría jurar que el árbol se veía más y más tétrico cada noche, cada vez más grande y más cercano a su casa. Las tumbas a su alrededor empeoraban aún más su aspecto, y el rostro que se dibujaba en su tronco con la luz de la luna cada vez le parecía ser más nítido y definido. Hasta que una noche, cuando por fin había logrado conciliar el sueño, el pequeño niño soñó que caminaba por el viejo cementerio hasta llegar al árbol, atraído por los lamentos y gritos de dolor que provenían de él, como si detrás del viejo roble se encontrara una cámara de tortura o un matadero de cerdos. Los gritos se volvían más claros mientras él más se acercaba, cada vez más fuertes y desgarradores. Y cuando Carlos por fin hubo llegado hasta el tronco del roble, este abrió dos enormes ojos rojos y agrietados, con los cuales miró al niño fijamente, para después abrir una boca inmensa y llena de pinchos de madera como dentadura. El aliento del árbol era putrefacto, era el aroma de la muerte misma. Carlos salió corriendo para escapar, y al ponerse a salvo tras una tumba, comenzó a leer la inscripción de la lápida. Tumba en honor a Julio Hernández, de 9 años. Desapareció el 4 de febrero de 1889. El niño estaba aterrado, y el árbol movía sus ramas con violencia, tratando de atraparlo. Por alguna razón, Carlos sabía que todo aquello era simplemente una pesadilla, pero siguió corriendo con todas sus fuerzas. Y entonces despertó. Se asomó por la ventana, y el árbol lucía verde y frondoso como todos los días. Eran solo las 6 de la mañana, y aún había un poco de oscuridad. Era fin de semana y Carlos no tenía que ir a la escuela, así que pensó en dormir un poco más. Pero al recordar aquella pesadilla, decidió salir por un rato a pasear por el jardín, antes de regresar para el almuerzo. Recordando aquel extraño sueño, Carlos no pudo resistir la curiosidad y comenzó a caminar entre las tumbas del viejo cementerio. Decidió seguir el mismo camino que había recorrido en su sueño, y para su amarga sorpresa, encontró la misma tumba en la cual se había resguardado durante aquella pesadilla. Carlos no quería leer la inscripción de la lápida. Algo muy dentro de él le decía que no debía hacerlo, pero no pudo contenerse más y comenzó a leer. Tumba en honor a Julio Hernández, de 9 años.
desapareció el 4 de febrero de 1889. Era exactamente la misma inscripción que había leído en sus sueños. ¿Aquello había sido más que eso? Un escalofrío recorrió el cuerpo del pequeño desde los pies hasta la cabeza al pensar en esto. Fue a la lápida contigua y leyó la inscripción: en memoria de Juan Velarde, 11 años, desaparecido el 30 de septiembre de 1914. Mientras el terror iba en aumento, decidió leer una tercera lápida: Daniel Bautista, 8 años, siempre te extrañaremos, querido hijo, aunque nunca pudimos encontrarte. 8 de noviembre de 1993. Cada tumba en ese cementerio y cada inscripción en cada lápida estaban dedicadas a niños desaparecidos. Ninguno de ellos había sido encontrado nunca. Sus cuerpos no estaban ahí, solo sus nombres y las fechas de su supuesta muerte. Carlos estaba muerto de miedo y solo pensaba en regresar a su casa. Aún no había amanecido por completo y quería despertar inmediatamente a sus padres para rogarles que salieran de ahí. No importaba si no le creían, pues ni siquiera él mismo estaba seguro de lo que estaba ocurriendo. Tenía la sospecha de que ese árbol tenía algo que ver con la desaparición de cada niño en el cementerio. Aquello sonaba a una locura, y él lo sabía muy bien, pero estaba más que dispuesto a salir de esa casa y alejarse del roble, para no volver nunca más. Pero antes de poder correr de regreso a su casa, Carlos comenzó a escuchar de nuevo aquellos lamentos provenientes del árbol. Esa mañana Carlos no llegó para el almuerzo. Su madre y su padre lo buscaron por todas partes. La policía fue notificada y algunos miembros de la comunidad se sumaron a la búsqueda. Muchos de ellos, algunos de los más ancianos, comentaban que nunca más lo volverían a ver, pues estaban ya conscientes de las extrañas desapariciones de niños que ocurrían por el lugar. Por aquella misma razón habían iniciado con ese cementerio, dedicado únicamente a niños desaparecidos. El señor y la señora Estrada decidieron mudarse unos meses después, ya que habían dado por muerto a su hijo. Se sabe de buena fuente que unos años más tarde lograron concebir otro hijo. Pero en cuanto al pequeño Carlos Estrada, su desaparición y paradero siguen siendo un misterio. La vieja casa de arquitectura francesa del siglo XIX sigue ahí, al igual que el viejo roble erguido sobre el fondo del cementerio, donde cada vez hay más tumbas de niños que desaparecen día con día. Y dicen algunos que por la noche aún pueden escucharse los gritos y lamentos que provienen del viejo roble.